episodio más de su podcast favorito, Tripulantes. El día de hoy nos encontramos aquí con el psicólogo, el licenciado Roberto. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí en este podcast dando algún tipo de información que pueda ser de utilidad. Súper bien. Pues mira, el día de hoy traemos un temita especial, interesante, pero antes de caer en ese gran tema, me gustaría, Roberto, que nos contaras un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues fíjate que me dedico a varias cosas dentro del campo de la psicología. Pues bueno, cuento con una maestría en pedagogía de educación, cuento con una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y estoy haciendo mi tercer posgrado en evaluación psicológica forense, que es prácticamente el psicólogo dentro de procesos legales. Eso es a lo que me estoy dedicando ahorita. Nice, todo un experto entonces en diferentes áreas. Pues encantados de tenerte aquí, de verdad te agradecemos mucho, sobre todo el tiempo que le das ahorita a los jóvenes por este gran capítulo. Y el tema que traíamos el día de hoy es sobre la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Quiénes somos aquellas personitas que hemos pasado por ese sentimiento? Cuéntanos. Sí, pues bueno, la culpa prácticamente es una idea, ¿no? Dentro del enfoque que trabajo, nosotros tenemos experiencias previas, tenemos la cultura que nos van a ir mermando o formando ideas. Estas ideas que creamos en vamos a hablar de la culpa, nos van diciendo qué es la culpa y cómo se debe de desenvolver. Entonces nosotros vamos creando reglas, ¿no? Okay. Entonces esa regla es cómo deben de ser las cosas. Entonces cuando nosotros o esa regla se rompe, es cuando nos causa estos sentimientos, ¿no? Estas emociones, que puede ser desde tristeza, miedo, también puede ser enojo. Entonces aquí tenemos que nosotros enfocar culpa de qué o en qué sentido, porque también sucede mucho cuando hay un fallecimiento, ¿no? Entonces pierdo a mi ser querido, entonces yo tengo esta culpa que debí de haber hecho más. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar o a reestructurar, porque lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a tener esta capacidad analítica, autocrítica, para podernos entender si realmente nuestro pensamiento es válido o no es válido. Ok, si bien te entendí, la culpa es ese sentimiento que viene después de haber roto una regla que está como de alguna manera impuesta por la sociedad, por uno mismo, ¿sí? Ok. Sí, es prácticamente la regla nos dice qué es esto, cómo se aplica, y si se rompe es cuando nos crea estos malestares, ¿no? Un ejemplo también puede ser, que siempre pongo muy bien claro, ¿no? Yo Roberto Barrientos, trato de ser una persona muy puntual, y para mí es una persona que no es puntual, esa es una regla. ¿Qué crees que pasa? Pues yo lo empiezo, primero me enojo porque si yo llego tan tarde, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí estoy rompiendo la regla y entonces me crea unos sentimientos o unas ideas de culpa y digo, yo debí haber hecho esto, ¿no? Y me empiezo a autoflagelar, decir, soy un flojo, debí de haber hecho esto. Desorganizado. Exactamente. Okay. Sí. Interesante. Oye, ¿y es normal que tengamos ese sentimiento? O sea, ¿suele suceder? Sí, es normal porque nosotros estamos inmersos en una sociedad, en una cultura, con diferentes estilos de crianza. Entonces, esos diferentes estilos de crianza, nosotros vamos a aprender sobre cómo deben de ser las cosas, ¿no? Un ejemplo, cómo debe ser un hijo, cómo debe ser como padre, cómo debe ser un hermano, cómo debe de ser incluso como pareja, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esta parte, que si realmente esas reglas tengo que seguirlas, ahí es cuando nosotros podemos sentirnos un poco mejor, ¿no? Un ejemplo es, que me pasa mucho en consulta, es, ¿sabes qué? Pues tengo mucha culpabilidad porque falleció mi papá, quien él me abandonó, ¿no? Entonces, la idea que trae esta persona es, a la madre, yo debí haber sido un mejor hijo. Esa es la regla, ¿no? Que empezamos a formular, oye, pero ¿por qué debiste haber sido un mejor hijo si realmente él te abandonó, si realmente no hubo un vínculo? Y es cuando empezamos a reestructurar todo el esquema, ¿no? De lo que yo traía en mis pensamientos, ¿no? Respecto a esta situación. Wow, suena interesante. Oye, Roberto, cuéntame, con la culpa se aprende a vivir. Digo, yo he escuchado que se acepta, pero por ejemplo, a mí me ha costado un poco de trabajo, con amigas, por ejemplo, que tuvieron un problema, no sé, con su pareja, y ellas sienten cierta culpa porque a lo mejor no pusieron de su parte, o porque la pareja hizo ciertas cosas que no estuvieron a lo mejor bien. ¿Cómo aprendemos a llevar esta culpa a pesar de la situación? Te pongo un ejemplo para darme a entender mejor. Claro. Por ejemplo, a lo mejor yo me siento culpable porque, no sé, no hice un trabajo que tenía que hacer
y a lo mejor nadie notó que me faltó ese trabajo, pero yo me siento culpable porque no lo hice. ¿Ay, qué puedo hacer con este sentimiento de culpabilidad, no? Pues yo creo que aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a trabajar con la responsabilidad, ¿no? Okay. Entonces, si bien es cierto, fue mi error, ¿no? Porque somos humanos, tenemos que comprender que somos humanos, fue mi error, pero ya cuando se vuelve a repetir, ya es donde nosotros empezamos a ver que ya hay un problema a trabajar. Pero si tenemos, como les mencioné desde un principio, una capacidad crítica, analítica, de autoconocernos, vamos a decir, ¿sabes qué? Pues es lo que pude haber hecho en ese momento, pero me tengo que empezar a responsabilizar. Porque también pasa mucho en esta parte de las relaciones de pareja, como bien mencionas, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues te fui infiel, ¿no? Y se empieza a trabajar mucho, ¿no? Y entonces en terapia vemos que si bien es cierto, fue infiel, pero esta persona si quiere, pues empieza a tener un cambio, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo voy a tomar las medidas para no volverte a ser infiel, porque al final es parte de puede ser una forma de cómo yo afronto las situaciones, o la otra es una decisión, porque la fidelidad es una decisión también. Oye, y se vale de como, no sé, ya tú en terapia, ¿no? Bueno, en estos consejos de las personitas que nos escuchan el día de hoy, en caso de que yo haya hecho algo así, no sé, fui infiel o engañé a mi mamá en alguna situación, ¿cómo se maneja el proceso de culpa? O sea, ¿te responsabilizas cuando lo dices o te puedes responsabilizar aunque no lo digas? ¿O cómo podría ser la manera más ideal de manejarlo? Pues si es en pareja, lo ideal es que se le diga a la persona, ¿no? Sin embargo, va a ser recurrente. Tienen que decir. Lo ideal no sería, sin embargo, si no se hace, también hay que entender que el por qué lo hizo, ¿no? Entonces eso es parte de la clásica de los psicólogos, ¿no? Depende, ¿no? Porque es un contexto que no sabemos, ¿no? Sin embargo, cuando mencionas esta parte de qué puedo hacer yo para mitigar la culpa, yo creo que vuelvo a lo mismo, reestructurar para modificar todo esto, y qué es lo que yo puedo hacer es ser lo más responsable conmigo mismo, con mis valores, y también con la otra persona, que es algo que actualmente se está planteando mucho en redes sociales, no sé si lo han escuchado, que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes que estoy tratando de ser responsable efectivamente? El ejemplo, ¿no? De los ex. ¿Qué pasa, no? Entonces termina la relación y por el mismo proceso de duelo, pues está en un proceso de desapego, ¿no? Entonces, una de las dos partes empieza a tener contacto con el otro, pero pues ¿qué sucede? Que puede herir a la otra persona porque está en sus etapas y se regresa en la etapa, entonces dices, ¿dónde está mi responsabilidad afectiva? Si realmente yo me sentía solo, y lo ideal es ahorita empezar a trabajar mi soledad, ¿no? Y estar buscando, ¿no? Exactamente, es estar buscando este apoyo, ¿no? Que es el duelo, es prácticamente la adaptación ante la nueva realidad de la pérdida en la que se tuvo. Nice. Oye, por ejemplo, ¿cuáles son las posibles consecuencias de no trabajar mi sentimiento de culpa? Híjole, las posibles consecuencias son bastantes, ¿no? Puede ser desde ansiedad, puede ser depresión, que son las más, se puede decir, las más palpables, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, vuelvo a lo mismo, si esa idea de culpa es muy fuerte, porque son esos valores, nos van a crear un malestar psicológico. Entonces, lo ideal es empezarlo a soltar y a platicar, ¿no? Pero sí, le recomiendo ¿Cómo se suelta? Yo creo que aquí viene lo más interesante del capítulo, ¿no? ¿Cómo se suelta la culpa? ¿Cómo se suelta? Hay una técnica que se llama continuo cognitivo, desde el modelo que yo trabajo, es prácticamente un ejemplo, ¿no? Continuo cognitivo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Es prácticamente un ejemplo, ¿no? Es que yo soy una mala hija, ¿no? Entonces empezamos a hacer una escala del 1 al 100, y la muchacha se le pregunta, del 1 al 100, ¿qué tan mala hija te consideras? Por lo general dicen, no, pues que un 80, ¿no? El 80 es el mala hija y el 0 es buena hija, ¿no? Entonces la persona dice 80, ¿no? Entonces le pregunta, ¿para ti qué es ser buena hija? Da las características, y para ti qué es ser mala hija. Entonces la persona empieza a verbalizarlo, y ya cuando empezamos a retroalimentar sobre ambos conceptos, se le pregunta, ahora tú que has definido esto, ¿realmente eres un 80 o eres menos, ¿no? Entonces ahí la persona se da cuenta que realmente es menos de un 80, ¿no? Pero ahí va surgiendo, o tenemos ideas polarizadas de que es bueno, que es malo, es blanco o es negro, está bien o está mal, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos que empezar a identificar. Claro, definitivamente cuando hablamos de uno mismo somos más buenos para juzgarnos, ¿no? Sí, claro. Decía, hace poco tuve la oportunidad de asistir a un congreso de psicología, y el conferencista mencionaba mucho que
cuando damos consejos a otras personas es mucho más fácil porque de alguna manera nos desapegamos del consejo que estamos dando. Como al final de cuentas, como tu resultado te va bien o te va mal, no pasa nada porque no me afecta a mí. Y de alguna otra manera, pues, somos más objetivos en dar los consejos, en brindar la ayuda. Pero cuando el consejo es para uno mismo, como somos súper aprensivos y obviamente nos repercuten mucho las consecuencias, solemos ser no tan objetivos con nosotros mismos. Entonces esto creo que viene muchísimo en lo que estás diciendo sobre la responsabilidad que tenemos de las situaciones que hacemos, ¿no? Y pues sobre todo la aceptación. Me encantaría que nos dijeras a lo mejor qué podemos hacer para mitigar ese sentimiento. En caso de que sí la regamos, si, no sé, si pusimos el cuerno, si copiamos la tarea, si llegué tarde al trabajo, ¿cómo mitigo Yo creo que mi sentimiento? considero que tenemos que entender, tengo entendido que esta plática tiene un margen de 18 a 29 años aproximadamente. Ajá. Tenemos que entender que somos humanos, primer punto, y que lo que nos distingue es que vamos a cometer errores, ¿no? Sin embargo, nosotros no vamos a tener siempre los recursos, ya sean de pensamiento, afectivos, ni de comportamiento sobre cómo lidiar ciertas situaciones, ¿no? Porque no lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces no es lo mismo el Roberto, yo tomo el ejemplo de hace 22 años, perdón, de cuando tenía 22 años, al Roberto que ahorita tengo 32, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una margen de experiencia de aprendizaje, infiero, ¿no? Porque es una interpretación mía, que tal vez aprendí algo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que tenemos unas herramientas que no las hemos desarrollado o no las hemos identificado y que tal vez estamos afrontando la situación con lo poco o lo mucho que tenemos. Entonces, no hay que ser tan fuerte con nosotros mismos porque a lo largo de la vida vamos a adquirir esas herramientas o las vamos a desarrollar. El ejemplo es de la infidelidad, ¿no? O sea, un muchacho de 18, 20 años, ¿no? Pero ¿cuál es el constructo de pareja que tiene? Tal vez no lo ha identificado, ¿no? O no lo ha construido de una manera saludable. Claro, definitivamente tiene mucho que ver, ¿no? Con las acciones que hacemos. Me encantaría ya para terminar, ir concluyendo este gran capítulo, ¿qué hago? Y esa fue una de las preguntas que nos respondieron los compañeros. ¿Qué hago si aún después de pedir perdón me sigo sintiendo culpable? Ok, ahí lo ideal buena, es... Está muy buena, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? No sé si... yo creo que hay que empezar a identificar estas reglas para poderlas cuestionar, ¿no? Entonces, nosotros si empezamos a identificarlos, lo podemos reestructurar y si lo reestructuramos de una manera más objetiva, vamos a poder cambiar esta emoción y por lo tanto el comportamiento, ¿no? Porque en sí es un concepto de culpa, pero si reestructuramos la culpa realmente viene siendo culpa o es una cuestión aprendida por el contexto donde yo estoy, ¿no? Que por lo general eso sucede, aprendemos cosas del contexto donde estamos, pero si identificamos esto, reestructuramos la emoción y el pensamiento. Definitivamente. ¿Algún ejemplo? El pensamiento, la emoción y la conducta, perdón, ¿mande? ¿Algún ejemplo como de esa situación? Ok, un ejemplo sería, pasa mucho, ¿no? Es que yo soy mala madre, ¿no? Y es una muchacha que se embarazó joven por las condiciones que tenía, pone 17, 18 años. ¿Qué habilidades maternas puede tener un adolescente de 18 años? Entonces, ya que crece, ya tiene 30 años, 32, dice, es que fui una mala madre. Yo, sí, pues efectivamente sí lo fuiste, pero eras un adolescente que nadie te enseñó a ser madre, tenías unas herramientas muy precarias que tuviste que aprenderlas conforme la experiencia te lo fue dando, ¿no? Entonces, realmente lo que hiciste, ¿eso te hace ser mala madre? No, pues tampoco, ¿no? En muchas ocasiones nos juzgamos conforme al pasado en vez del presente, ¿no? Entonces, híjole, pues que me faltó hacer esto y lo otro. Sí, claro, ¿no? Te faltó, pero no podemos cambiar el pasado. Tenemos que aprender del pasado para modificar nuestro presente, ¿no? Definitivamente. Ya digo, yo ya repetí esa palabra como 7 veces en todo el capítulo, ¿no? Pero sí, me encanta. Creo que tienes mucha razón y creo que es algo que definitivamente pudiéramos poner en práctica, el aprender a reestructurar los pensamientos y las reglas que a veces tenemos en nuestra vida diaria. ¿Alguna otra cosa que te gustaría comentar sobre este gran tema, Roberto? No hay que ser tan duros con nosotros mismos, somos humanos, sin embargo tenemos estas ideas que vamos aprendiendo, que es esta idea de que debí de haber hecho más o tengo que hacer más, y si no me etiqueto, ¿no? Entonces, lo ideal es no ser tan duros con nosotros mismos, vamos a ir aprendiendo y realmente nada es perfecto, ¿no?
Entonces eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a apaciguar o a sentirnos un poco mejor. Excelente. Muchísimas gracias. De verdad, ¿no? Yo creo que va a haber muchos tripulantes aquí entusiasmados con este capítulo, por lo cual si les gustaría tener más información de ti, dónde se pueden contactar, si les gustaría recibir servicios, algún... Ok, es página en Facebook, psicólogo Roberto Barrientos, y en Instagram también psic.Roberto Barrientos Figueroa. Entonces me pueden buscar ahí y pues yo creo que serían mis únicos contactos, excelente, ¿no? súper bien. Pues ya saben, muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros, agradecidos estamos contigo y con ustedes tripulantes que nos siguen en estas grandes emisiones de su podcast favorito. Hasta luego, buen día. Bye.